Seguro que has oído hablar muchas veces sobre la periostitis tibial. Si eres deportista, especialmente si eres corredor, si has tenido mala suerte, incluso has podido padecerla. Vamos a hablar sobre ello. Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en podología deportiva, y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las lesiones más habituales en el miembro inferior, lesión que se desarrolla en la cara interna o cara medial de la tibia. Primero saber que muchos de los procesos patológicos óseos a veces pasan desapercibidos y no son dolorosos durante años. Sin en cambio, la periostitis sí que es muy dolorosa y muy invalidante. El motivo básicamente es porque todas las terminaciones nerviosas pasan en torno, alrededor a la capa externa del hueso, que es el periósteo. De ahí viene el nombre de periostitis, en este caso periostitis tibial, porque se desarrolla en la tibia. Sin duda, uno de los motivos más frecuentes de la aparición de la periostitis tibial es un origen patomecánico. ¿Qué quiere decir? Que hay una mala pisada, habitualmente un exceso de pronación, no siendo el único tipo de problema originario de la periostitis, pero sí el más habitual. Cuando se produce este mecanismo de pronación, es decir, de giro hacia adentro de la pierna y el pie, se va a producir una rotación interna de la tibia, la cual va a producir una pequeña fase de estrangulamiento o exceso de torsión que va a terminar dañando el periósteo, que como digo es esta funda que rodea el hueso. Este mecanismo es el más habitual y es el que más me llega a consulta. Como ya has podido observar en el título de este vídeo, no vamos a hablar tanto del tratamiento de la periostitis tibial, sino de cómo prevenir que nos aparezca esta periostitis, bien porque tenemos miedo a que aparezca esta lesión y nos corte el ritmo de entrenamiento o el ritmo de trabajo deportivo, o porque ya la hemos padecido en el pasado y no queremos volver a recaer, ya que ya conocemos cuál es su sintomatología y cuáles son todos los problemas asociados a esta patología. Antes de hablar de la prevención, muy importante siempre hacer una cosa que se llama diagnóstico diferencial, es decir, con qué otras patologías cercanas en la misma zona de lesión se puede confundir esta periostitis tibial. Hay dos patologías que son las más frecuentes, el cual pueden llevar a confusión. Incluso yo a veces me las he llegado a encontrar mezcladas con la propia periostitis tibial, que es una sobrecarga a nivel del sóleo, ¿vale? Ya que el sóleo en su cara más medial pasa justo posteromedial a la tibia, es decir, muy cercana a la zona donde se produce la periostitis tibial, y la otra es una tendinitis del tibial anterior, que pasa por la cara anteromedial de la tibia, es decir, un poquito más anteriorizado y adelantado a la lesión de la periostitis, pero en una zona muy cercana y que veo en consulta en muchos pacientes diagnosticados de periostitis que realmente no tienen periostitis y tienen esta patología que lleva mucha confusión y mucho mal diagnóstico. Decir como detalle informativo, sin tanta relevancia, que la periostitis tibial como tal, este nombre ya no existe, está en desuso, ¿vale? Yo lo pongo en el título porque es el nombre que la mayoría de gente que no es del mundillo sanitario la sigue llamando así, incluso mucha gente en el gremio sanitario que no está actualizada la sigue llamando así, y así es más fácil que podráis encontrar este vídeo y os podráis informar. Pero el nombre exacto es síndrome de estrés tibial. Ha cambiado realmente, porque se ha demostrado que no solo es el periósteo lo que se irrita, sino que hay otros procesos inflamatorios cercanos a la zona y que lo que es un estrés de todos los tejidos adyacentes a la tibia. Y ahora vamos a lo importante, ¿vale? ¿Cómo prevenir la periostitis tibial? Vamos a empezar por lo más clásico, los remedios más caseros y yo creo que más conocidos, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta porque son súper importantes. Lo primero es aplicar hielo para que la inflamación sea menor justo después de la actividad deportiva o en el momento que tengamos una mayor sintomatología. El hielo tiene un mecanismo antiinflamatorio que todo el mundo conoce y que como esta lesión produce un dolor muy agudo, el frío también va a producir un efecto analgésico que nos va a resultar muy interesante. Luego, otro de los mecanismos es el reposo. Hay que hacer un reposo relativo, es decir, teniendo una periostitis tibial, lo primero que hay que saber es que hay que regular o disminuir los esfuerzos físicos. También es verdad que un reposo total no ayuda, porque eso descarga en exceso la tibia, es decir, la malacostumbra a que no haya una carga continuada en el tejido, y luego al volver otra vez después de un reposo largo y bastante absoluto, tenemos el riesgo de una nueva recaída y que el reposo no nos haya valido para mucho. Otro de los remedios súper habituales y súper conocidos casi por todo el mundo es la aplicación de algún tipo de crema o pomada antiinflamatoria en la zona, ya que como decimos, el periósteo se inflama, se irrita bastante y este tipo de pomada puede ser un tratamiento bastante interesante a complementar con otras opciones. La utilización de un calzado deportivo adecuado es sin duda una de las claves de la prevención que más hay que tener en cuenta. Es difícil porque hay que buscar un punto de estabilidad y de equilibrio en el calzado. ¿Qué quiere decir? Muchos pacientes, como saben que la periostitis, o mejor llamado, lo que hemos dicho, síndrome de estrés tibial,
Es una lesión que va muy relacionada con el exceso de carga, con el exceso de trabajo. Intentan buscar zapatillas muy amortiguadas para disminuir esa carga. Pero es todo lo contrario. La amortiguación produce un efecto de hundimiento en cama, que se llama, que es como cuando nos ponemos de pie o saltamos sobre una cama muy blanda, que nos hundimos. Pues pasa un poco lo mismo, el pie se va a hundir más, con lo cual si el pie ya tiende a tener un exceso de pronación, esta amortiguación va a hacer que este exceso de pronación primero sea mayor en cuanto a grado, es decir, haya un mayor hundimiento en la zona media y la pronación aumente en el número de grados, y también en el timing, ¿vale? Es decir, en el momento en el que estamos en la fase en carrera de apoyo total, o sea, con el pie totalmente apoyado en el suelo y el otro pie en fase de vuelo, el pie que está en carga, el pie que está en apoyo, va a aumentar su tiempo de apoyo, de fase en carga, porque ese hundimiento va a hacer que el pie tarde más en hundirse y volver a rebotar para salir en el siguiente paso. Y este aumento del timing de la fase de carga va a hacer también que haya una mayor torsión y que la torsión sea más mantenida en el tiempo, estrangulando de una manera más constante la tibia. Con lo cual, la principal característica que tenemos que tener en la suela es la firmeza, ¿vale? Es decir, la suela tiene que ser un poquito mullida o un poquito dura para que nos ayude a una mayor estabilidad y nos controle el paso en la fase de carga total. También decir que no sea súper excesivamente dura, una tabla, o sea, que no sea una zapatilla recia totalmente, porque entonces no va a tener ni siquiera un mínimo de absorción de carga y esa carga descontrolada, no absorbida, va a producir un pequeño efecto de vibración en la tibia que va a aumentar el estrés sobre ella. Con lo cual, una suela que sea, vamos a decir, semidura, pero que tampoco sea dura del todo. Pero hay que premiar mucho más la dureza que la amortiguación cuando tenemos este tipo de lesión o queremos prevenirla porque ya la hemos tenido. Y la parte que todo el mundo está deseando de ver en este vídeo, los ejercicios de prevención. Lógicamente, aunque sea una lesión ósea, trabajar toda la musculatura que está relacionada con este mecanismo patomecánico que produce esta torsión en la tibia, o musculatura que se puede también lesionar de manera secundaria, haciendo que la periostitis no sea una periostitis, sino sea una lesión mucho más compleja, nos hace pensar de manera clara que hay que trabajar y hay que hacer unos ejercicios preventivos, tanto de estiramiento como de potenciación. Vente conmigo que vamos a realizar estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es lo que se llama el estiramiento de la geisha. Nos vamos a colocar en posición. Yo lo voy a hacer solo con una pierna, ¿vale? Pero se puede hacer con las dos a la vez si la periostitis es bilateral, lo cual ocurre en la mayoría de los casos. Este estiramiento es el más básico, pero para mí es el más importante. Con él vamos a estirar todo lo que es la musculatura del cuadrado anterior de la pierna, ¿vale? Es decir, musculatura de tibial anterior y extensor común de los dedos, ¿vale? Vamos a coger y vamos a colocarnos en una posición, una alfombrilla es importante en el suelo para no dañarnos las rodillas, ¿vale? Y nos vamos a sentar en el culete de nuestra pierna. Así estamos estirando todo. Bueno, por supuesto vamos a utilizar, ¿vale? Ya les digo, lo puedes hacer con las dos piernas, yo aparto, aparto la pierna izquierda. Y nos vamos a sentar en nuestro culete, ¿vale? Quizás hacerlo con dos piernas incluso es más cómodo, porque directamente doblas la pierna hacia atrás y te sientas, ¿vale? Pero bueno, yo lo quiero explicar solo con una por si fuera el caso de que solo tienes una pierna, ¿vale? Y te apoyas aquí, ¿vale? Estás estirando todo lo que es la musculatura de la cara anterior de la tibia, ¿vale? No hacemos rebote, ¿vale? No hacemos este movimiento ni nada. Simplemente estiramos hacia atrás, echamos hacia atrás el tronco y mantenemos por unos 20 segundos. De esto vamos a hacer en unas 3 repeticiones, yo creo que es una cantidad adecuada. Luego, ¿qué más musculatura vamos a estirar? Pues mira, para mí también es muy importante el estiramiento, bueno, súper conocido del gemelo, el cual pues, es básico en cualquier rutina de estiramiento y podéis encontrar información sobre estiramiento del gemelo en cualquier vídeo en YouTube, ya sea en mi canal o en otro sitio. Y también para mí es muy importante por su diagnóstico diferencial, como hemos hablado antes, porque es una patología o un músculo que está muy relacionado a la periostitis, es el estiramiento del sóleo, ¿vale? La diferencia básicamente es que el gemelo salta por encima de la pierna y llega a insertarse en el fémur, mientras que el sóleo se inserta en la propia tibia, ¿vale? Muchas veces no hacemos estiramientos propios del sóleo. Y el sóleo también es muy importante estirarlo. Ahora mismo no tengo en mi canal, a día de hoy que estoy grabando, ningún vídeo del sóleo, pero prometo hacer un vídeo de estiramientos del sóleo solo propio en el canal para que lo podáis ver en el futuro, ¿vale? Mientras, no pasa nada, os recomiendo ir a otros canales y busquéis estiramientos propios del sóleo para mejorar, ¿vale? Es muy importante el estiramiento de esta musculatura. Luego también, pues de manera complementaria, estiramiento de la fascia lata, lo cual sí tengo un vídeo en mi canal hablando sobre ella, ¿vale? Y hablando sobre cómo podemos mejorarla. Y bueno, de cuádriceps, bíceps femoral, ¿vale? Todo lo que sea estiramiento y ejercicio de la musculatura inferior, vamos, de la musculatura de la pierna, siempre es muy interesante. Pero sobre todo este que te comento de la geisha, directamente para mejorar la periostitis es muy positivo y es el que yo primero recomiendo. Y luego hacer algo de sóleo. Eso
Estos dos son para mí indispensables, luego todo lo demás es complementario y siempre ayuda. Para continuar, luego a nivel de potenciación también es muy interesante trabajar un poquito la potenciación de la musculatura, tanto del cuadrante anterior de la pierna como del cuadrante posterior, ¿vale? Si primeramente queremos hacer ejercicios de potenciación de la musculatura anterior, por ejemplo, es muy interesante caminar hacia adelante y hacia atrás, apoyando de talo, que se llama, es decir, apoyando con el talón, ¿vale? Así, haciendo una flexión dorsal de tobillo mantenida, vamos a trabajar musculatura del cuadrante anterior de la pierna, ¿vale? Y luego, para trabajar lo que es musculatura de gemelo y sóleo, hacer ejercicio manteniendo de manera sostenida unas puntillas o incluso caminando de puntilla, ¿vale? Caminando de puntilla con los dos pies hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Ese también va a ser muy interesante. Bueno, y como siempre, para cerrar el vídeo vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerda, si tienes periostitis, primero debes de tratarte en una consulta, debes de acudir a un especialista que te trate de esta lesión, por supuesto. Pero complementariamente a esto, podemos aplicar frío, aplicar una crema o pomada antiinflamatoria y hacer una serie de ejercicios de estiramiento y potenciación que nos ayuden a la mejoría de estos síntomas, tanto si ya tenemos la lesión como si simplemente queremos prevenirla, porque este vídeo, como comento, está enfocado directamente a la prevención de la lesión, no tanto a un tratamiento específico. Habrá más vídeos y lo hablaremos en otro momento, pero este está más focalizado en la prevención o el tratamiento complementario al mismo tiempo que nos tratamos en una clínica. Y para terminar, recuerda, todos estos consejos que te doy son consejos basados en una bibliografía científica y en mi experiencia clínica por más de 15 años como profesional. Pero si crees que tienes una periostitis tibial o cualquier otra lesión, debes de acudir a un especialista que te evalúe y te trate en consulta. Lógicamente, todo esto que hemos explicado a nivel de prevención, a nivel de ejercicio y a nivel de calzado, siempre te va a resultar y son consejos muy útiles que se pueden complementar a cualquier tratamiento especializado que luego realices en una consulta. Y para terminar, decirte que le des un buen like al vídeo, escriba abajo en el cajón de comentarios cualquier duda o cosa que quieras hablar sobre la periostitis tibial o cualquier otra lesión que veas que no encuentras en mi canal y te apetece escuchar algún vídeo relacionado con alguna patología. Y por supuesto comparte, para que este vídeo llegue muy lejos a tus personas y amigos más cercanos, especialmente si hacen deporte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.